Armin Meiwes, el caníbal del siglo XXI. El canibalismo es, quizá, el acto más malévolo que puede llevar a cabo un ser humano. Armin Meiwes dio que hablar en pleno siglo XXI. El hecho de consumir la carne de otro individuo es altamente repudiado en nuestra sociedad y con toda razón. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas a quién fue el monstruo Meiwes. No se sabe a ciencia cierta desde cuándo existe esta práctica, pero muchos investigadores sospechan que hace 800.000 años los Homo antecesor incluían tanto animales como hombres en su dieta. Aunque el hambre puede ser un factor clave para explicar el canibalismo, el acto no siempre se da como fruto de esta necesidad fisiológica. El canibalismo ritual está presente en la historia de muchas tribus primitivas, desde Centroamérica hasta África. Muchos grupos llevaban a cabo sacrificios humanos con fines religiosos que terminaban con ceremonias antropofágicas, ya fuera para satisfacer a los dioses o, en algunos casos como los guaraníes, para consumir la energía de un guerrero a través de su carne. Sin embargo, existe otra corriente del canibalismo que simplemente no tiene justificación. Los expertos suelen referirse a este acto como canibalismo criminal o patológico. En el siglo XX existen muchos casos de este tipo, pero uno en particular destacó por lo retorcido de los hechos. En el 2001, Armin Meiwes asesinó y devoró a Bernd Brandes, pero lo hizo con la autorización del mismo. Perfil de un psicópata. Armin Meiwes. Con una sonrisa, el caníbal de Rotemburgo confesó ante los jueces de la ciudad alemana de Kassel que el origen de su canibalismo se remonta a su pubertad, cuando estaba frustrado por no tener hermanos y fantaseaba con comerse a compañeros de colegio. Según Meiwes, su desviación comenzó cuando tenía entre 8 y 12 años. Meiwes culpa a su padre por su comportamiento, después de que abandonara a su familia cuando él tenía solo 5 años. Tuvo que ocupar el papel de único hombre de la casa cuando sus 2 hermanastros mayores también se fueron. Por aquel entonces estaba amargado por ser hijo único y soñaba con descuartizar y comerse a sus amigos. Su tipo ideal era un chico rubio y delgado. En aquellos años, además, se dedicó a ver películas de zombies e imágenes de mataderos de animales. Según su entrevista, él deseaba tener un hermano menor para compartir el amor que sus hermanastros mayores le habían dado. Con el tiempo, estas fantasías pasaron a tener connotaciones sexuales, a las que se les fueron añadiendo otros aspectos. En esa enorme soledad que sentía, él soñaba que sería llenada al comerse a alguien, al probar su carne, pero este deseo no podía ser obligado, arrebatando una vida. La persona debía sacrificarse voluntariamente para llenarlo de amor. Después de la muerte de su madre, desapareció la única persona que lo controlaba. Meiwes por fin se sintió libre, incluso para satisfacer sus más oscuros deseos. En ese momento tropezó con el mundo del canibalismo online, donde descubrió salas de chat de personas que se ofrecían para ser comidas. Aquellos que conocían personalmente a Armin Meiwes no podrían haber imaginado que el dulce y encantador hombre terminaría siendo conocido como el monstruo de Rotemburg. Meiwes, un experto en computadoras de 42 años, tenía una buena reputación en su comunidad. Cuando no estaba trabajando, Meiwes ayudaba a sus vecinos arreglando autos o haciendo trabajos de jardinería. Incluso invitaba a sus vecinos a cenar. En general, Meiwes era considerado el vecino perfecto, o al menos eso creían. Poco sabían los vecinos de Meiwes que su amigable vecino tenía algunos secretos muy oscuros. Armin Meiwes tenía un gusto por la carne humana, y su juicio se convirtió en uno de los más extraordinarios de la historia alemana. En febrero de 2001, Meiwes publicó un anuncio en Internet en busca de un hombre joven y corpulento que quisiera ser comido. Aunque suena increíble, muchos hombres respondieron al anuncio.
Mayweather respondió a muchos de los candidatos, pero o bien decidía que los candidatos no cumplían con sus requisitos o los propios candidatos decidían retirar la oferta. Después de muchos intentos fallidos por encontrar al adecuado, Mayweather finalmente recibió un mensaje de un hombre llamado Bernd Brandes. Mayweather, un ex soldado del ejército alemán, conoció a su víctima en foros de internet como Guy Cannibals, tipos caníbales. El acusado había reclamado un hombre dispuesto a ser devorado y Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero informático de 36 años de Berlín, siempre había soñado con ser comido, así que respondió afirmativamente a la publicación de Mayweather. Bernd sufría de problemas de abandono y de depresión, así que Brandes pensó que sería el candidato perfecto para cumplir la fantasía carnívora de Mayweather. Los hombres intercambiaron mensajes de correo electrónico durante un mes antes de que finalmente acordaron reunirse. Ambos tenían una idea muy precisa de lo que podría pasar la noche que se encontraran. El 9 de marzo de 2001 se encontraba Mayweather en la estación del tren de Berlín esperando que Brandes llegara. Él cuenta que se sentía nervioso y muy excitado. No hablaron mucho en la estación debido a lo concurrido, pero al subir al coche, inmediatamente Brandes comenzó a tocar a Armin. Brandes fue a la granja de Mayweather. Inmediatamente se desvistió para que éste pudiera admirar su cena. Entonces los dos subieron al segundo piso y entraron al dormitorio principal donde se sentaron, charlaron y tuvieron sexo. Pero según testimonio del propio Mayweather, Brandes no estaba satisfecho pues él quería ser comido vivo. Así que siguiendo adelante con la gran fantasía de ambos, Mayweather le dio píldoras para dormir a su compañero y éste las tragó con media botella de aguardiente y jarabe para el resfriado. Una vez que Brandes empezó a sentir los efectos de las drogas y las bebidas alcohólicas, Mayweather instaló una cámara de video y empezó a registrar los horrendos actos que iba a llevar a cabo. Mayweather empezó por mutilar sexualmente a Brandes a solicitud del mismo. A las 6 p.m. de la tarde, Brandes gritó: «¡Ya no puedo más! ¡Córtamelo!». El mismo Brandes colocó su pene en la mesa y Mayweather finalmente se lo cortó. Al principio gritó, pero le dio placer, explicó el ex soldado. En el video se observa cómo Brandes se sentía fascinado y feliz al ver su propia sangre salir de la herida abierta que dejó su miembro amputado. Él le pidió a Mayweather que cortara el pene a la mitad. Posteriormente, Armin llevó los 2 trozos a la cocina, los lavó y sazonó con sal, pimienta y ajo en polvo. Después los pasó un poco por aceite, pero la carne estaba tan fresca que se encogió el miembro. Mientras Brandes todavía estaba consciente, preguntó a su carnicero si podía probar su propia carne. Para él era importante que le cortaran el pene y ser testigo de eso, dijo Mayweather. Le proporcionó placer. Siguiendo la solicitud de Brandes, Mayweather trató de darle de comer al otro, pero este se quejó de que era demasiado duro para comerlo. Después de tratar de comer su propio pene, Brandes pidió un baño. Mayweather preparó un baño caliente para Brandes y lo dejó en remojo durante la noche, mientras él leía una novela de Star Trek. La víctima quedó inconsciente 10 horas después de haber comenzado el proceso. A la mañana siguiente, Mayweather entró en el baño y cortó la garganta de Brandes. Luego colgó su cuerpo y lo cortó en varias piezas pequeñas. Su cabeza la enterró en el jardín. Con la videocámara todavía capturando todo esto, Mayweather asó la carne, puso la mesa y se sirvió un vaso grande de vino tinto para acompañar su comida. Entonces comenzó a comer el banquete humano que había preparado. Una vez que su estómago se llenó, empaquetó las sobras y acudió al teclado con la esperanza de buscar otra víctima. Un estudiante de Innsbruck encontró los perturbadores anuncios en busca de nuevas víctimas en varios foros y en los mismos Mayweather describía con detalles su primer crimen. El hombre fue arrestado casi un año después del asesinato. Una vez que las autoridades comenzaron su investigación, Mayweather
confesó lo que había hecho. Ese diciembre, los agentes se trasladaron hasta la vivienda de Mae West sin previo aviso. Llegaron a un caserón del siglo XVII, donde vivía solo desde la muerte de su madre. No necesitaron buscar mucho para dar con las 4 bolsas de plástico en las que el ex soldado había depositado los restos de su víctima. En un congelador con un doble fondo se encontraban los paquetes de carne congeladas que él alegó en un primer momento eran carne de jabalí. La policía también descubrió, enterrados en el jardín, un montón de huesos y un cráneo humano. En el momento en que fue capturado, Mae West ya había consumido más de 20 kilogramos de carne humana de Brandes. Después de su confesión, Mae West dijo a las autoridades que Brandes sabía exactamente cómo sabe la carne cerdo. Sabe bien, a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte. Freí un trozo de carne, una pieza de su espalda, hecha con lo que llamé patatas princesa y coles. El primer bocado, por supuesto, fue muy extraño. Fue un sentimiento que no puedo describir. Había pasado más de 40 años esperando por él, soñando con él, explica el caníbal en video. Y ahora estaba teniendo la sensación de que realmente había logrado esa perfecta conexión interna con él a través de su carne. El video que las autoridades encontraron fue presentado ante el jurado, y algunos periodistas necesitaron terapia después de ver la inquietante evidencia. La legislación alemana no tipifica el delito de canibalismo, pero Mae West está acusado de un asesinato con motivación sexual y perturbación del descanso de los muertos. Los jueces tienen un informe psiquiátrico que demuestra que Mae West domina plenamente sus facultades mentales. La falta de jurisprudencia hizo que su abogado solicitara que la ingesta fuese reconocida como una eutanasia asistida. El cargo se saldó al final como homicidio, pues Mae West, de 40 años entonces, se habría comido a su víctima para realizar una fantasía que Brandes también quería vivir. El Tribunal Federal de Apelaciones anuló su condena inicial por homicidio. El nuevo juicio de Mae West había comenzado en enero. En el segundo proceso, Mae West reiteró su confesión detallada, relatando al tribunal su versión sobre el asesinato en marzo de 2001 de Bernd Jürgen Brandes en la casa de Mae West, en la localidad de Rothenburg. Allí se le condenó a cadena perpetua. Y bien, ¿qué opinas sobre el caníbal Armin Mae West? ¿Conoces otros casos de canibalismo en el siglo XXI? No olvides dejar tus comentarios y darle like a nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir nuestras notificaciones. Hasta la próxima.